Que el Señor le bendiga de una manera muy especial. Cierro el ciclo, son 4 videos, aproximadamente 40 minutos, sumamente corto. Esto requiere un seminario, pero lo he dado en 40 minutos porque sé que hoy día las personas no quieren mensajes largos. Escúcheme bien claramente. Cuando entramos en la ley mosaica, las uniones matrimoniales cambian. Ya no es de acuerdo a las costumbres de los pueblos, cambian, varían bastante. Más sin embargo, permanece la poligamia. Sí se permitía la poligamia según la ley, por diferentes razones. Incluso los hombres podían tener una esclava de mujer. También existía el repudio, y del repudio se llegaba al divorcio. El repudio no era divorcio, era simplemente repudiar a la mujer, rechazarla por cualquier cosa. Y luego se hacía un proceso y se le daba carta de divorcio. Entonces la repudiaban por cualquier cosa. Y muchas veces no le daban carta de divorcio y la mujer pues quedaba en el limbo, porque ella sin carta de divorcio, habiendo tenido marido, no se podía casar. Esa era una costumbre que hacían los judíos. Y esto hay que saberlo porque ese trasfondo cultural e histórico nos ayuda a entender Mateo 19 con más claridad, que más adelante hablaré sobre el divorcio. Y cuando vemos en la Biblia la mayoría de los matrimonios, existía siempre, básicamente, pues, las mujeres no tenían básicamente derecho para casarse. Y muchas lo aceptaban porque, pues, ¿qué iban a hacer? Si el padre las entregaba, si usted lee en el libro de Corintios, cuando Pablo habla del matrimonio, dice, el padre que quiere dar a su hija, darla, el padre la daba, la muchacha no decidía, el padre la entregaba. Entonces, cosas como esas hay que entenderlas para entender la palabra de Dios y muchas cosas que en la Biblia, muchos predicadores sin preparación o otros preparados pero confundidos, explican de mala manera. Entonces las mujeres no decidían, pero muchas sí, que decidían o estaban interesadas, como el caso de Raquel, Rebeca y todas las que se casaron. Ellas lo hicieron por endogamia, les convenía, era conveniente. Y para una mujer era conveniente casarse con un hombre que tuviera recursos y pudiera ayudarlas, porque ellas, pues, ¿qué iban a hacer? Iban a depender de él y no iban a depender de uno que no tuviera nada. Es una cosa lógica. Intereses. En el caso del rey David, muchas mujeres se casaron con él porque era rey. Eso era lógico. Sus hijos quedaban asegurados. Si no, pregúntenle a Betsabé, que ella engañó a su marido y le hizo prometer a David que su hijo sería rey, que fue Salomón. Estas son cosas que están en la historia de la Biblia. Entonces, ¿qué pareja encontramos ideal en la Biblia? Aquilas y Priscila. Sí. En el libro de los Hechos, capítulo 18, aparecen Aquilas y Priscila, ayudando a Apolos a entender mejor las escrituras. Ambos. Una pareja con propósito. Pablo los menciona en Romanos 16, Corintios 16, en 2 Timoteo 4:12, habla de ellos. Y habla de que fueron personas que arriesgaron su vida. Ellos pusieron su casa para abrir una obra para el Señor. O sea, eran una pareja con propósito de servir al Dios del cielo, que es una de las mejores imágenes que podemos nosotros tener hoy en día. Y sobre todo para las parejas nuevas. Ese romanticismo que presentan en Hollywood y todo ese tipo de cosas, eso es falso. Eso no tiene nada que ver con Dios. Eso tiene que ver con sentimientos, emociones y que la casualidad y que el destino. No, señores. Esto es, si una mujer se va a casar, tiene que casarse con un hombre que tenga una dirección y un propósito. Y unen sus propósitos y van en esa dirección para servir a Dios. Cosa que muchas veces no enseñan bien en las iglesias. Dejan que las parejas se enamoren y se casan y el asunto es, bueno, tener hijos y después están enredados y no saben qué hacer y se quieren divorciar. Y a la hora de divorciarse le dice que no se pueden divorciar. El hombre la maltrata, el hombre la golpea, o la mujer lo maltrata, o lo maldice y lo engaña, y ahí están y tienen que quedarse juntos. Es una cosa bastante difícil, por eso voy a hablar del divorcio más adelante. Entonces, tenemos que entender esto. Como dije en el video anterior, Dios une propósitos. Y Dios quiere que uno tenga un propósito. Eso de que voy a hacer y voy a hacer nada más en la mente tampoco funciona. Porque hay hombres que tienen muchos sueños, muchos planes y no hacen nada. Y las mujeres le creen, porque la mujer tiene que creer al hombre para seguirlo y no logra nada. Pero Aquilas y Priscila eran una pareja ideal, en la cual podemos tomar como ejemplo para las nuevas parejas. Y no para que sean predicadores, pero que puedan servir juntos en la obra de Dios y hacer cosas
para el reino de los cielos. Porque nosotros no fuimos llamados a tener un ideal terrenal, no. Nosotros fuimos llamados para ser ejemplo como pareja, como esposo, como esposa, como marido, como hijo. Fuimos llamados a eso. Sí, eso es básico. La familia es la base de la sociedad, la base de la iglesia. Una iglesia sin familias fuertes no funciona. Pero tienen que ser familias funcionales, que sirvan, que trabajen. Conozco muchas familias que, honestamente, no es digo así que es envidia, pero admiro esas familias que todos trabajan para el Señor, juntos, hijos, padres, y con gozo. No obligados, porque muchos están obligados y presionados. No, lo hacen con gozo y lo disfrutan. Yo invito a los pastores que no prediquen sobre el matrimonio, que hagan reuniones sobre matrimonio, que hablen sobre matrimonio y el prematrimonio, porque antes lo prenupcial es sumamente básico y que a veces lo pasamos por alto. Cuando ya nos enteramos es porque ya se unieron y salió embarazada, hay que casarse y todas esas cosas que pasan en las iglesias y en todas partes. Porque somos humanos. Yo no estoy condenando el pecado, es que somos humanos y necesitamos dirección, necesitamos guía, enseñanzas. Yo termino con esto. Hay cosas que se puede exhortar, pero hay que enseñar, no predicar, enseñar. A la iglesia se le exhorta, se le anima, se puede manifestar el Espíritu, todo lo que usted quiera, pero a la iglesia hay que enseñarla y prepararla. El libro de Efesios lo dice, pastores, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Son apóstoles, como dije, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Son llamados a preparar a la iglesia para la obra del ministerio. Las ancianas a enseñar a las mujeres cómo atender a sus maridos, cómo ser buenas esposas. Los hombres, amar a sus mujeres. Muchas ancianas en la iglesia andan chismeando y haciendo otras cosas que no deben hacer, metidas en la vida ajena, en vez de ser un ejemplo, porque no vivieron una buena vida. Y el que aprendió mal, enseña mal. Porque una iglesia mal enseñada va a caminar mal. Una iglesia mal preparada va a caminar mal. Igualmente, unas personas que no tienen una claridad de lo que es el matrimonio ni la vida matrimonial. Porque muchos jóvenes, voy a decirlo con dolor en mi corazón, viven en hogares donde los padres son una cosa en el templo y otra en la casa. Y no quieren saber del evangelio. Porque no entienden cómo el papá maltrata a la mujer. Yo estuve atendiendo 2 jóvenes que se querían suicidar. Porque el hombre le pegó a la mujer y la escupía y la madre lo soportaba. Y ella tenía odio para el papá y odio para la mamá, pero al mismo tiempo los amaba porque eran sus padres. Una lucha en su interior. Y quería suicidarse por lo que estaba viendo. Y muchas mujeres permiten cosas ahí calladas. Otras permiten adulterio. Conocido a esposas de pastores que los pastores son adúlteros y la esposa le tapa el adulterio para mantener el ministerio. Sí. Aquí está hablando con un hombre que no está hablando de teorías. Yo estoy hablando de la práctica. Y sobre el maltrato, quiero dejar esto sentado. Entiéndame. Yo estuve en una ocasión a punto de romperle los huesos a un hombre. A 2. Y yo puedo hacerlo. Sí, tengo la capacidad. Estoy entrenado para eso. No para matarlos. Pero la persona me pidió por favor que no hiciera. Yo quería agarrar un avión de aquí a Estados Unidos e irme a Panamá. Porque le rompieron el pómulo, le quebraron 2 costillas, me la moretearon por todo el cuerpo. Hubo que llamar a la policía, porque el hombre la golpeó una vez y el pastor la mandó para la casa y no habló con el hombre. Y la segunda vez casi la mata. Pero ella no me lo contó cuando yo estaba en Panamá, me lo contó cuando estaba aquí. Por eso yo puse un post que decía, si usted descubre a un pastor que permite el maltrato y el abuso, lleve al marido preso y al pastor también, por cómplice. Amados, yo estoy hablando de la realidad de la vida. Esto no es cuento. Ay, pero es que el matrimonio no es Dios. Entiéndame eso, no es Dios. Y Dios no es injusto para permitir que a una mujer la maltraten de esa manera. En nombre de la Biblia. Eso es religión. Eso no tiene nada que ver con el evangelio. Jóvenes, sepan que esas cosas pasan en la iglesia. ¿Oyó? Por eso piense bien antes de casarse. Ore. Busque la dirección de Dios.
Vi si este hombre realmente es de Dios, no porque habla de Cristo y se emociona, o la muchacha también porque parece consagrada. Y no lo es. Aquila y Priscila es un buen ejemplo de un matrimonio con propósito. Dios le bendiga de una manera muy especial.